Socorro Ramírez es doctora en Ciencia Política y fue profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta su jubilación, coordinó el grupo académico Colombia-Venezuela y los programas Andino-Brasileño y Colombia-Ecuador. En su conferencia Construcción de Paz, Socorro nos cuenta cómo ha sido su participación como lideresa para la defensa de los derechos humanos perteneciendo a comisiones de paz. La vida me ha dado muchas oportunidades y también herramientas para un crecimiento personal que ha sido paulatino y que arrancó por una experiencia muy rica de participación en los movimientos sociales que en los años 70 tomaron mucha fuerza, como por ejemplo el movimiento estudiantil. Yo ingresé a estudiar en la Universidad Pedagógica y ahí rápidamente me convertí en líder estudiantil. Era un momento en el que se trataba de buscar condiciones mejores para la educación. Y al mismo tiempo me presenté a concurso para ser profesora en Bogotá. Esa fue otra experiencia extraordinariamente interesante, y ahí también muy rápidamente vino el movimiento magisterial. Era un momento en el que se buscaban condiciones de estabilidad, posibilidades de un trabajo con reglas de juego mucho más claras que iban a repercutir sin lugar a dudas en la calidad de la educación. Entonces, en ese movimiento magisterial fui escogida para ser miembro de la dirección de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Total que en los 70 esos dos movimientos, el estudiantil y el magisterial, me permitieron unas experiencias extraordinariamente ricas que además me llevaron a el movimiento de mujeres que recomenzaba en ese momento, reivindicando el papel que habían tenido las mujeres en Colombia en momentos claves, los derechos que habían logrado, pero cómo seguía siendo vista la mujer como secundaria, como para papeles de servicios, y no se reconocía plenamente sus posibilidades. Entonces me consagré también a esa lucha por los derechos de las mujeres en los años 70, que arrancaba una nueva etapa muy significativa de esa lucha por los derechos de la mujer. De igual manera, me vinculé desde finales del 79 a otra lucha social que fue decisiva, y fue la lucha por los derechos humanos. Era el periodo de gobierno de Turbay, que fue muy cuestionado en ese sentido, y ayudé a construir ese primer foro nacional por los derechos humanos y las libertades democráticas, junto con Alfredo Vázquez Carrizosa, con Gerardo Molina, con García Márquez, con Luis Carlos Galán, con Daniel Samper Pisano, con Enrique Santos Calderón, con Diego Montaña Cuellar, con Gilberto Vieira, con Alfonso Reyes Echandía, en fin. Fue un proceso muy interesante que 6 años después, en 1985, formó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y ahí estuve con todos ellos haciendo parte de ese esfuerzo que ayudó a la protección especialmente de las poblaciones que estaban atrapadas por el conflicto armado, y cómo era indispensable lograr que el Estado no
equiparar a esas poblaciones porque estaban en zonas donde el conflicto se desarrollaba, no las equiparara a la acción de esos grupos irregulares, y más bien para defender los derechos humanos y el derecho a la paz de esos territorios más afectados por el conflicto. Esa fue una experiencia muy interesante. Y en el año 1982, el presidente Belisario Betancur me incorporó a la Comisión de Paz, tal vez por el eco de todas esas luchas en las que había estado en los años 70. Éramos más de 40 miembros de esa comisión, todos muy importantes, y realmente la más joven y la más informal era yo. Tal vez por eso el presidente me pidió que tuviera una oficina ahí en la presidencia y me consagrara de tiempo completo a ayudar a ese proceso. Y esa fue una experiencia interesantísima, porque él me pedía permanentemente que fuera a uno u otro sitio del país donde el conflicto armado estallaba, generaba algún problema, o había que entrar en comunicación con uno u otro actor armado para buscar las posibilidades de negociación. Entonces tuve 3 años intensos de trabajo en favor de la paz y de diálogo con distintos actores armados, buscando la importancia de que abrieran procesos de negociación. Tuve, por ejemplo, la oportunidad de ir muchas veces a Casa Verde, que era donde se había concentrado las FARC, hablar muchísimas veces con su liderazgo, con Marulanda, en fin, en esa zona, y ver las posibilidades de esa negociación de paz. Estuve en esa comisión hasta 1985, creo que fue noviembre, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Y el gobierno permitió una retoma de ese palacio, que fue terrible, porque aumentó la muerte de los magistrados de la Corte Suprema, de funcionarios que estaban en ese momento en esas dependencias, de gente que estaba haciendo trámites o de visita en ese palacio, y fue una destrucción humana, institucional tremenda. Me acuerdo haber atravesado la Plaza de Bolívar viendo el fuego que crecía cuando regresé de decirle al presidente que no tenía sentido que siguiera al frente de ese esfuerzo por la búsqueda de la paz, cuando en un momento tan crítico como ese, en lugar de haber sido capaz de negociar y de encontrar las maneras de resolver una toma terrible como la que hizo el M-19, de haber vuelto ese hecho una posibilidad de negociación de paz, la retoma más bien destruyó y aumentó la violencia. En ese momento, entonces, después de esa experiencia tan dura, necesitaba parar y pensar toda esta rica actividad de 2 décadas, los 70 y buena parte de los 80, consagrada a las luchas sociales y consagrada a la acción que yo participaba de un grupo de izquierda que resolvió participar en las elecciones en 1978 y me pidió ser candidata para que llevara la vocería de todas estas luchas sociales a la palestra política. Y todo eso que viví tan intensamente, después de salir de la Comisión de Paz en el 85, me consagré a estudiar. Justamente cuando regresaba
por la Plaza de Bolívar de renunciar a la comisión, me encontré con un francés que dirigía un programa que tenía el Instituto de Estudios Políticos de París vía la Universidad de Externado, y me contó que iba a realizarse el examen para abrir una nueva promoción de esa maestría. Y yo, que venía de esta renuncia, encontré ahí que era una oportunidad interesantísima para sentarme a pensar, a reflexionar, a sistematizar todo lo que había vivido, y comencé casi una década dedicada a los estudios. Hice esa maestría en Bogotá, incluso la tesis de grado fue justamente ese proceso de paz. Salió un libro que se llamó Actores en Conflicto por la Paz, que publiqué luego con el resultado de ese trabajo de tesis, de estudio de todo ese proceso. Y ahí me gané una beca para irme a Francia a hacer el doctorado. La primera parte del doctorado era una especie de lo que se llama ya el DEA, que era una especie de maestría o de magíster adicional, que fue muy interesante. Antes de ponerse en el trabajo propiamente de la tesis doctoral, eso me permitió una buena aproximación a la manera de sistematizar toda esa rica experiencia en la actividad social. Terminé mi doctorado hacia finales de los 80, y me presenté a un concurso para profesora en la Universidad Nacional, y ahí gané el concurso y entré a trabajar en el IEPRI, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Una experiencia maravillosa, porque estaban ahí académicos que tenían una trayectoria extraordinariamente rica, y eso me permitió profundizar en esa reflexión en la que venía sistematizando todas esas ricas experiencias que había tenido en procesos sociales. Ahí en el IEPRI me consagré a estudiar sobre todo el conflicto armado en las zonas de frontera, que se consagraba muchísimo, especialmente en las zonas fronterizas con Venezuela, con Ecuador, en buena parte con Brasil. Y me fui consagrando al estudio de la frontera, ya no solo desde el punto de vista de la dinámica del conflicto armado, sino de los conflictos entre los gobiernos vecinos, de la incomprensión que hay en los centros políticos nacionales, que ven las zonas fronterizas, que son interacciones sobre todo entre vecinos. Desde los centros políticos nacionales se los ve como una raya, como la raya limítrofe. Y me consagré a mostrar cómo tenían todo tipo de interacciones, que si había cooperación y si participaban los actores locales, pues esa vecindad y esa colindancia fronteriza se volvía una fuente de oportunidades para ambos lados. De hecho, los países vecinos comparten, por ejemplo, poblaciones indígenas que sus territorios ancestrales han estado antes de la delimitación en ambos lados. En el caso colombo-venezolano, por ejemplo, los indígenas Guayú son una parte muy significativa de la población indígena de cada uno de los dos países, y han tenido esa condición transfronteriza porque sus territorios ancestrales estaban ahí antes de la delimitación.
Y de igual manera, países vecinos comparten ecosistemas estratégicos que si no se abordan de manera conjunta, pues no se puede ni proteger. Varias veces, por ejemplo, en uno que comparten Colombia y Venezuela en el Perijá, ¿cómo será de importante que cada país tiene esa zona declarada como Parque Nacional de Protección Ambiental? Pero eso es un ecosistema compartido y esos dos parques, uno de cada lado, deberían estar coordinados. Hubo un gran problema del lado venezolano, pero que no se podía resolver si no era en actuación conjunta con Colombia. Bueno, eso mismo ocurre en distintos ámbitos fronterizos y de alguna manera en mi trabajo académico traté de mostrar cómo todas esas interacciones positivas, étnicas, ambientales, sociales, porque hay población que tiene que ir y venir de manera permanente por servicios, por búsqueda de bienes, por trabajo, y cómo se comparten poblaciones binacionales, en el caso colombo-venezolano, por ejemplo, porque cada país ha sido el destino migratorio del otro. Y en esa perspectiva, pues hay muchísima población que tiene la doble nacionalidad y que esa condición binacional pues es también una gran fortaleza para ambos países si se la busca entender y tramitar en esa perspectiva, o trifronteriza, como sucede en el caso amazónico, por ejemplo, de poblaciones junto con Ecuador, Brasil, Perú, Brasil, Colombia, en fin. Entonces me consagré en la Universidad Nacional al estudio tanto de la paz como al estudio de las fronteras y de las relaciones de vecindad. Y ahí produje una cantidad no solo de libros, de artículos, sino también una experiencia muy rica que fueron redes de académicos, de sectores sociales, colombo-venezolanos. Tuvimos, por ejemplo, más de 20 años un grupo académico Colombia-Venezuela que fue extraordinariamente interesante, y los dos gobiernos terminaron cada uno pidiéndonos que entregáramos el trabajo a cada presidente. Nosotros, los que coordinábamos, el profesor Che María Cadenas en la Universidad Central de Venezuela y yo, les dijimos que cuando ellos se reunieran, nosotros entregaríamos ese trabajo porque nos interesaba mucho que conocieran el fruto de toda esa investigación sobre terreno que venían haciendo académicos de universidades de ambos países. Y los dos gobiernos, cuando se reunieron por fin, pararon la peleadera entre Chávez y Pastrana en ese momento, se reunieron en la Quinta de Bolívar en Santa Marta y nos nombraron a los dos coordinadores miembros de la Comisión Presidencial de Fronteras e Integración Colombo-Venezolana, COPIAF. Y ahí estuve en esa COPIAF casi 20 años, los periodos de gobierno Pastrana, de Uribe. Estuve también en todo el periodo que hasta que la comisión, con la ruptura de relaciones en 2019, se paralizó. Esa fue una experiencia sumamente rica, y toda esta actividad me ha llevado a jugar una serie de papeles y a participar en una serie de procesos que han sido muy ricos, y que me han permitido desde la Nacional, por ejemplo, apoyar a las sedes de frontera que la Universidad Nacional construyó en Tumaco, en San Andrés, importantísimo. Ahí durante muchos años dictaba clase 2 meses cada semestre para apoyar la maestría de estudios del Caribe
fue una experiencia muy rica, no solo de trabajo con la población raizal del archipiélago, sino también con todo el Gran Caribe, para que ayudar a que Colombia asumiera su condición de país del Gran Caribe y no solo viera el Caribe como una costa, sino como esa dinámica insular y transfronteriza que en el Gran Caribe es tan importante. De igual manera, apoyé y estuve en la sede de la Paz Cesar en el Perijá, en la sede de la Nacional, en la sede en Arauca, y todo ese trabajo en el IEPRI y en la Universidad Nacional lo desarrollé hasta 1900, hasta 2009, 20 años, me jubilé, pero esos temas no se jubilaron, al contrario. Esos temas, tanto el de la paz como los temas de los conflictos en las fronteras y toda esa problemática fronteriza y de vecindad se agudizó. Total que no he podido ejercer de jubilada y he seguido muy involucrada en esas temáticas. El presidente Juan Manuel Santos me nombró en la comisión negociadora de paz con el ELN. Y esa experiencia fue muy rica porque en la mesa que funcionó en Quito y en La Habana, me encargaron y estuve ayudando a pensar un tema que es crucial en esa negociación y que desde las redes de mujeres hay que ayudar y desde las redes sociales hay que ayudar a que se desarrolle. Es el tema de la participación de la sociedad, que es el primer punto de la agenda negociadora con ese grupo armado. Y es como la petición que ellos han tenido siempre en todos los intentos de paz con ese grupo, siempre el tema de lo que han llamado unas veces el gran diálogo nacional o la participación social, es el tema que gravita. En esta mesa, en Quito y en La Habana, nos consagramos a ver cómo darle forma a ese proceso. Y de hecho, cada vez que regresábamos de Quito o de La Habana a Colombia, iba a los sitios donde más afectados por ese conflicto armado, al Chocó, al Cauca, a Nariño, a Arauca, al Perijá, en fin, para tratar de conversar con las comunidades sobre cómo veían la utilidad y el sentido de esa participación de la sociedad en la negociación de paz, porque ese primer punto de la agenda debe desarrollar los otros puntos que son el segundo, democracia, el tercero, transformaciones, el cuarto, víctimas, para poder pasar al quinto punto, que es el fin del conflicto armado. Y entonces procesamos todo lo que las comunidades que participaron en unas audiencias en Tocancipá habían propuesto, procesamos todo lo que la gente nos había dicho en todas esas visitas. También en Bogotá reunimos permanentemente a todas las redes y organizaciones sociales, especialmente de mujeres, para pensar cómo ayudar a la mesa a organizar esa participación social para que nutriera a la mesa de elementos de tal manera que la mesa pudiera procesar esa agenda, ayudar a transformaciones importantes que se necesitan en el país y poder pasar a la negociación del fin del conflicto armado de esa última guerrilla. Esa fue una experiencia riquísima que en este nuevo intento de negociación pues hemos tratado de poner a disposición de los negociadores ese acumulado de experiencias. Esa mesa también tuvo un esfuerzo muy grande que desarrollaron generales del ejército y de la policía,
para pensar protocolos de un cese al fuego bilateral que acompañara la negociación, pero que al mismo tiempo no solo generara todo un fin de hostilidades, sino que abriera camino al acuerdo de paz. Ojalá que en la mesa en México pueda aprovechar toda esa experiencia acumulada para que se construya paz, porque Colombia no puede continuar en esta situación. Y ojalá que el Estado tenga la capacidad de llegar a los territorios donde con violencia estas agrupaciones imponen su orden y someten a esas comunidades. Ojalá el Estado llegue y no llegue solo con una presencia militar, sino que llegue dinamizando la actuación de toda la institucionalidad, haciéndole frente con las comunidades a todas las problemáticas acumuladas. Esa construcción de paz es muy importante porque no es solo que pare la violencia, eso es decisivo para poder construir soluciones y transformaciones que está en mora este país de realizar. Entonces, como decía al comienzo, pues agradezco a la vida estas oportunidades que me ha dado para poder servir. He aprendido mucho de toda esa rica experiencia en relación con distintos procesos sociales, políticos y estas iniciativas de paz que me han nutrido mucho y me han permitido desarrollar una vida llena de experiencias, de iniciativas, de apoyos a procesos que además me han nutrido muy profundamente.